Bien, hermanos, este es el tema número 32 de esta serie del Pacto Mosaico y yo lo he llamado la garantía de su presencia. Acompáñeme a Éxodo 33, versículo 12 en adelante. Éxodo 33, 12. Es el segundo libro de la Biblia, para que usted lo pueda ubicar más fácil. Éxodo 33, versículo 12. Si recordamos un poquito el contexto, recordemos que el pueblo acaba de pecar con el becerro de oro. Y Moisés ha subido a interceder, ha logrado aplacar la ira de Dios hasta cierto punto, y ahora tenemos este diálogo entre Moisés y el Señor. Dice así el versículo 12 del capítulo 33. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verán mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo, y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Hermano, por un momento imagínese que usted tiene que entrar
a un lugar terriblemente peligroso. No sé, ¿qué lugar peligroso conoce usted que si usted entrara ahí correría peligro? Imagínese un lugar así, terriblemente peligroso, en el cual usted tiene que entrar. Pregunto, ¿no se sentiría mucho más tranquilo que lo acompañara un guardaespaldas? Sobre todo si fuera así tipo Schwarzenegger, ¿no? Donde usted lo viera así fortachón y bien fuerte. Usted entraría tranquilo. Ahora imagínese que está caminando en medio de ese lugar y de un momento a otro, ya sea por algo que usted hizo y que al guardaespaldas no le gustó, o simplemente porque al guardaespaldas le dio la gana, se va y lo abandonen en medio de ese lugar. ¿Cómo te sentirías en ese momento? ¿Sabe, hermano? Nosotros estamos en este viaje, en esta vida que es bien peligrosa. Tenemos peligros por todo lado. Y sabemos que Dios nos acompaña. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo podemos estar seguros que Dios nos va a seguir acompañando y no nos va a abandonar en medio del viaje? ¿Cómo podemos estar seguros que en algún momento Dios no nos va a dejar allí? ¿Cómo podemos estar seguros de la presencia de Dios con nosotros? Hoy vamos a estar estudiando este pasaje que pertenece a este libro de Éxodo que hemos estado escudriñando desde el inicio. Si usted recuerda, Israel ha sido sacado de Egipto, ha sido llevado a las faldas del monte Sinaí, está rumbo a la tierra prometida. Y mientras Moisés subió para recibir la ley de Dios, ¿qué hizo el pueblo? Se desesperó y creó un becerro de oro y dijo, este es el Señor que nos ha liberado. Y pecaron contra Dios. Dios, en ese preciso momento, puede romper el pacto, porque el pacto que Dios había creado Dios había hecho con el pueblo, estaba sujeto a la obediencia del pueblo. Y aquí el pueblo le ha desobedecido. Y Dios pudo en ese momento haber roto, como decimos, romper palitos con el pueblo y decir, ¿saben qué? Chao. Y incluso vemos que inicialmente esa fue una intención que tuvo el Señor, pero Moisés comenzó a interceder. A través de esa intercesión, Dios la toma en cuenta y Dios va a renovar su pacto con su pueblo. Pero ahora tenemos esta conversación que está teniendo Moisés con Dios. Recuerde que la semana pasada vimos que a raíz de esto Dios sacó del campamento su morada. ¿Se acuerda? Ya no estaba en medio del campamento. Moisés se reunía con Dios fuera del campamento, como diciendo, Dios está enojado con ustedes. Y aquí tenemos una de las conversaciones que tuvo Moisés con Dios, porque nos dice en el versículo 11 del capítulo 33 que el Señor hablaba cara a cara con Moisés. Y una de estas conversaciones es esta. Y esta conversación es muy importante, porque en esta conversación se va a decidir si Dios continúa con el pueblo o si Dios va a permanecer alejado de su pueblo. ¿Sabe, hermano? Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría saber que Dios camina lejos de nosotros. Si tú de verdad has experimentado la gracia de Dios, creo que uno de los peores temores que puede tener un cristiano es siquiera imaginarse su vida lejos de Dios, alejado de Dios. Así que vamos a estudiar este pasaje. En mi primer punto, desde el versículo 12 hasta el 17, yo lo he llamado la presencia prometida. La presencia prometida. Y es parte de esta primera conversación que tiene Moisés con el Señor. El versículo 12 y 13 comienza diciendo: dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo
y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés, a partir del episodio del becerro, va a tener el papel de mediador. Eso lo vimos hace algunas semanas. El mediador, como dice la palabra, es el que está en medio, el que está reconciliando a dos partes. En una parte es el Señor y por la otra parte es el pueblo. Y no es que Moisés en sí mismo haga algo para poder reconciliarlo con Dios, no, sino que Moisés es el representante de este pueblo que está tratando de que el pueblo vuelva en amistad con el Señor. Moisés ha recibido la instrucción en los versículos 2 y 3 de este capítulo 33, que el ángel de Jehová los va a acompañar. Mira lo que dice el versículo 2. Yo enviaré delante de ti el ángel. Y en el versículo 3 sigue diciendo, pero yo no subiré en medio de ti. En otras palabras, el Señor le está diciendo, ¿quién va a ir contigo? El ángel de Jehová. Pero dice el Señor, yo, mi presencia, no voy a ir con ustedes. Hermano, esta es una desgracia para el pueblo. ¿Sabe, hermano? El pueblo de Dios sin la presencia de Dios es nada. Es nada. Y por eso es que esto está perturbando a Moisés. Señor, ¿cómo nosotros vamos a caminar todo este camino sin ti con nosotros? Porque para Moisés él entendía que la presencia de Dios no solamente es la garantía de que ellos van a poder llegar a la tierra prometida. Es que la presencia de Dios es lo que los hace diferentes a todos los pueblos de la tierra. Es lo que nos dice el versículo 16. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios no había escogido a ningún otro pueblo. Cierto, Dios tiene una gracia especial Dios tiene una gracia común para con todos los habitantes de la tierra. Todos son creación de Dios y en cierta manera Dios está con todos los seres humanos, porque si no estuviera con ellos, no tendrían ni siquiera comida para comer. El Señor dice que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Hay una gracia común para toda la humanidad. Pero aquí no estamos hablando de la gracia común. Aquí estamos hablando de la presencia especial de Dios. A través del pacto, Dios había creado esa relación especial, como un matrimonio. Dios había dicho, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero ahora el pueblo ha pecado y Dios está caminando lejos de su pueblo. Y entonces Moisés dice, Señor, si tú no nos acompañas, ¿qué diferencia va a haber entre nosotros y los demás pueblos? Vamos a hacer exactamente lo mismo, un pueblo sin Dios y aún más desdichado todavía, porque por lo menos los demás pueblos no conocen al Señor. Pero este pueblo de Israel sí lo conoce, y es por la necedad de este pueblo, no por la ignorancia, por la necedad de este pueblo, que Dios no está caminando con ellos. ¿No te parece parecido a nuestra realidad? Cómo nosotros, siendo el pueblo de Dios, hacemos cosas que no son propias de Dios.
Nos parecemos a la gente que no camina con Dios. Un esposo que maltrate a su esposa. Un padre que le grita a sus hijos y abusa de su poder. O un hijo que desobedece a sus padres y anda escondiéndole las cosas. ¿En qué te diferencias entonces de los que no son cristianos? Si sigues hablando malas palabras, si sigues viendo a mujeres en la calle, ¿en qué te diferencias entonces de los demás pueblos? ¿Sabe, hermano? Para Moisés la presencia de Dios era fundamental. Era necesario que esté. Pero si nos ponemos a ver el historial, ¿el pueblo merece que Dios esté con ellos? No. Por la dureza de su corazón, por esa dura cerviz, ¿se acuerda? Por ese negarse a dejarse guiar por Dios. ¿Qué hace Moisés para recurrir a Dios? ¿Cómo presenta Moisés su petición? Mira el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos. Moisés no recurre al historial del pueblo. Mira, Dios, que este pueblo, sus obras y cómo camina. No, mala idea. Si el Señor simplemente retrocediera la cinta un poquito, se encuentra el becerro de oro. Es más, Moisés ni siquiera está confiando en sus propias obras. Mira, Señor, que yo te he sido fiel. No, él dice, Señor, tu gracia. Señor, es por gracia. Yo necesito que tú nos acompañes, no por nosotros, por tu gracia. Por eso es absurdo, hermano, cuando nosotros le oramos y decimos algo así a Dios. Señor, pero ¿por qué tú no me prosperas si yo te estoy ofrendando en la iglesia? Señor, te pido que me bendigas porque yo te estoy sirviendo. Hermano, a nosotros no nos sirve recurrir a nuestras obras para apelar y rogar por la ayuda de Dios. Porque si Dios rebobina el cassette y mira tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, déjame decirte que no sales bien librado de ahí. Lo mejor para recurrir a Dios y rogar que nos ayude, no es decirle, Señor, por mí, sino, Señor, por ti. Porque tú eres un Dios de gracia. Porque tú eres un Dios bondadoso. Señor, porque es tu característica, tú eres así, que a pesar de que nosotros somos malvados, tú no muestras tu enojo inmediatamente, tú eres tardo para la ira. Señor, por eso es que yo me apoyo en ti. ¿Sabe, hermano? Moisés aquí está intercediendo por su pueblo y está en el camino correcto. Es por la gracia de Dios que la presencia de Dios va a estar con nosotros. Es por la gracia de Dios. Versículo 14. Yo me imagino el consuelo de Moisés cuando él escuchó esta palabra. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hay consuelo, pero también hay preocupación. Consuelo porque ¿qué es lo que le está prometiendo el Señor? Acompañarlo y darle descanso. ¿A quién? Ahí es donde está la preocupación. De repente Moisés estaba esperando yo lo haré con todos. Pero Dios le dice, yo iré contigo. Ahora, a través de Moisés, Dios va a estar con su pueblo. A través de Moisés. Por eso la figura del mediador aquí se vuelve tan importante. ¿Usted ha visto cómo funcionan los trenes? Está la locomotora y está el vagón.
y cómo se unen entre ellos. No sé el nombre técnico, pero a final de cuentas es unas, ¿cómo decirlo? Sí, se sobreponen dos circulitos y se mete un pin en el centro. No sé cómo explicarlo, pero creo que usted me entiende. En esas películas del viejo oeste, cuando vemos que el héroe suelta ese gancho para salvar al vagón que estaba a punto de descarrilarse, ese gancho estoy hablando. Lo que une a Dios con su pueblo, de aquí en más, ¿quién es? Va a ser a través de Moisés. Moisés es una figura del mediador que nosotros tenemos hoy. Moisés es una figura de Cristo. Dios le da un lugar tan importante a Moisés porque a través de Moisés va a enseñarnos a nosotros la importancia de Jesús. Jesús no es simplemente un niñito que nació en Belén y que estamos a punto de celebrarle un cumpleaños más. Jesús es lo que te une a ti con Dios. Si no fuera por la presencia del Señor, tú nunca pudieras acercarte a Dios, porque no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe quién te asegura la presencia de Dios en tu vida? No tus obras. Claro, cuando nosotros somos buenos cristianos, ahí sí es bien fácil apoyarnos en nuestras obras. Yo hoy he obedecido a Dios en esto. Yo hoy he ofrendado esto. Yo hoy le he servido a mi prójimo en esto. Cuando somos buenos cristianos es bien fácil tener confianza en nosotros. Y como que si nosotros nos hubiéramos ganado la presencia de Dios. Pero a ver, cuando has fracasado en tu cristianismo. A ver, cuando a pesar de que sabías que no tenías que hacerlo, lo has hecho. Si tú no entiendes que Dios no está contigo por ti, sino a pesar de ti, que está contigo por Cristo, tú estás unido a Él por Cristo, tú te vas a terminar separando de Él si no crees que Él es el mediador de este nuevo pacto. ¿Cuántos cristianos terminan en medio de su fracaso espiritual alejándose de Dios? Y porque no han confiado en que es Dios, en que es Jesús el que trae la presencia de Dios con nosotros. ¿Sabe, hermano? Dios quiere estar con su pueblo. Es maravilloso que Dios renueve su pacto. Es maravilloso. Y Dios lo va a hacer mostrando su gloria. Y eso me lleva a mi segundo punto. La gloria prometida. Ya vimos que el Señor promete su presencia. Pero junto con su presencia va a prometer su gloria. Es que el pueblo de Dios no solamente es el pueblo de la presencia de Dios, es el pueblo en el cual la gloria de Dios se manifiesta. ¿En cuántos de nosotros no queremos que se manifieste la gloria de Dios? ¿Ninguno acá? Todos nosotros queremos que la presencia de Dios se manifieste y la gloria de Dios se manifieste. Pero cuando decimos eso, usualmente, inmediatamente lo vamos a asociar con milagros. Es lo normal, ¿no es cierto? Que algo sobrenatural suceda. Bueno, Dios es Dios y Él puede hacerlo como Él quiera. Pero hoy vamos a ver una forma gloriosa como Dios se manifiesta con nosotros. A partir del versículo 18, Moisés le dice a Dios: te ruego que muestres tu gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Hermano, póngase a pensar, ¿qué es esta petición? Mira el historial de Moisés. ¿Cuándo fue la primera vez que Moisés vio a Dios? En la zarza ardiendo. ¿Qué más ha visto Moisés de Dios? Las 10 plagas.
una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Luego el mar se parte en dos. Ellos cruzan y el mar sepulta a los egipcios. Luego la columna de fuego y la columna de nube. Luego en el monte Sinaí, toda la cumbre del monte está llena de fuego, de truenos y de relámpagos. Luego incluso la misma voz de Dios se escucha. Y como si eso le fuera poco, le dice Moisés a Dios: muéstrame tu gloria. ¿Ya qué más quieres? Esto nos muestra una persona que no está satisfecha con lo que conoce de Dios. Y así deberíamos ser nosotros. No es que yo ya llevé quién es Jesús, ya es suficiente. No, es que ya sí, bueno, yo en algún momento he conocido un poco de Dios, pero hasta ahí no más. No, Moisés quería más de Dios. Y el Señor en los versículos del 19 al 23 le da una instrucción bien interesante. El Señor le dice que Él va a hacer algo especial. Va a tomar a Moisés y lo va a poner en una hendidura en la peña, en un hueco de la peña. Y lo que va a hacer es poner su mano allí en la peña, tapándolo, y Él va a pasar delante de Moisés. Y luego Él va a retirar su mano y Moisés va a poder ver, ¿qué cosa? Las espaldas de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice en el versículo 23 que nadie puede ver sus espaldas, su rostro y vivir. Esto es algo un poco extraño y tenemos que empezar a entenderlo. Primero que todo, ¿por qué ahora Dios dice que nadie puede ver su rostro si en el versículo 11 nos dice que Moisés hablaba con el Señor ¿cómo? Cara a cara. ¿Qué es esto entonces? ¿Se puede o no se puede? Es que son dos cosas diferentes que estamos hablando. Cuando dice en el versículo 11 que Dios hablaba con Moisés cara a cara, es una expresión. No hay que tomarlo literal. Lo que quiere decir es que es una relación muy cercana y directa, no con el pueblo, porque recuerde que con el pueblo hay una gran separación. Ellos han pecado y Dios, por decirlo así, en lugar de estar cara a cara con el pueblo, está de espaldas al pueblo. Porque Dios está reprobando lo que hizo el pueblo. Pero con Moisés, ahí sí está cara a cara, en el sentido de que con Moisés tiene una buena relación. Ahora, ¿en qué sentido se nos habla del rostro en este pasaje? El rostro es una forma de hablar de la identidad de la persona. Hace unos cuantos días, el hermanito Carlitos se nos había extraviado por el centro de Lima. Gracias a Dios nos apareció bien rápido. Pero en esa gracia de Dios, por ahí también está la hermana Rosita con su mamá. Y entonces la hermana Rosita conoce a una persona, no sé de dónde era Rosita, ya, no sé qué es eso, pero bueno. La cuestión es que ellos podían buscarlo. Y cuando necesitaban algo para reconocer a Carlitos, yo entonces alisté, busqué entre todas las fotos de la iglesia y le mandé la mano de Carlitos. ¿Serviría eso para identificar a una persona? Mira, esta es su mano. O este es su pie. ¿Sirve para identificar a una persona? No, tú ves una mano y dices, ¿y ese? No, si tú quieres conocer a una persona, ¿qué es lo que necesitas ver? Su rostro es su identidad. Cuando el Señor está diciendo acá a Moisés que nadie verá mi rostro, es porque el Señor le está diciendo a Moisés, nadie puede llegar a verme, a entenderme tal como yo soy, porque Dios es absolutamente santo y nosotros somos pecadores. El problema no es Dios. El problema está en nosotros. Que si nosotros pudiésemos ver a Dios en todo su esplendor, esa misma gloria de Dios nos fulminaría en el mismo momento, porque nosotros somos pecadores delante de Él. Es por misericordia que Dios le dice esto a Moisés, nadie verá mi rostro.
pero sí, Dios permite que se le vea las espaldas. Ahora, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Dios tiene rostro y Dios tiene espaldas? Porque Jesús nos dijo que Dios es espíritu. Ahora, lo que sí podemos entender es que Dios en este episodio en particular tuvo a bien en su gracia y misericordia, siendo Él espíritu, tuvo a bien adoptar una forma material que fuera de acuerdo a su gloria para manifestarse a Moisés en este lugar. Moisés, Dios le dice que va a poder ver sus espaldas. Esto, hermanos, en términos de lo sucedido, esto es gracia. Esto es gracia. Todos nosotros merecemos ver las espaldas de Dios, pero no en el buen sentido de la palabra. ¿Usted sabe lo que significa la expresión darle la espalda a alguien? Que te abandona, que te rechaza. Todos nosotros merecemos verle las espaldas a Dios en el sentido de que Dios nos abandone y nos rechace. Porque nosotros somos pecadores. Pero gracias a Dios que Dios no estaba tratando de esa manera aquí a Moisés ni a su pueblo. Aquí más bien verle las espaldas de Dios. Es decir, vas a ver casi todo de mí. Casi todo. Lo único que no vas a poder ver es lo que ya te va a hacer demasiado peligroso a causa de tu pecado. Dios está volviendo a restablecer su comunión con su pueblo. Esto lo vamos a ver de aquí a 2 semanas más, porque la próxima semana es el mensaje navideño. Pero de aquí a 2 semanas más vamos a ver que Dios vuelve a establecer su pacto con su pueblo. Cuando Moisés hace este ruego al Señor, Moisés solamente puede rogarle que Dios muestre su gloria por la gracia de Dios, ¿cierto? Pero en el mediador del nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo, tenemos algo completamente diferente. Moisés rogaba, Señor, por favor, por favor, por favor, por favor, muestra tu gloria. Moisés tenía algo que ofrecer a cambio de ver la gloria de Dios. No tenía nada. En cambio, mira lo que dice Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5. Juan 17, versículos del 1 al 5. Nuestro Señor Jesucristo está a punto de subir a la cruz. Está a punto de dar su vida. Y está orando por sus discípulos. Esta oración que se le conoce como la oración sumo sacerdotal de Jesús dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado a ti en la tierra. He acabado la obra que me diste que hicieses. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Moisés venía con las manos vacías. Señor, glorifícate, muestra tu gloria, pero yo no tengo nada que ofrecerte. Jesús, cuando pidió la gloria del Padre, ¿sobre qué lo hizo? Sobre la base de su propia obediencia. Él fue obediente y él pudo pedirle a Dios: glorifícate. ¿En base a qué? En base a la obediencia de él. Por eso es que, hermano, la gloria de Dios en tu vida y en la mía no se manifiesta por tu obediencia o por mi obediencia. Porque si fuese así, frito pescadito.
La presencia de Dios, la gloria de Dios en tu vida se manifiesta por la obediencia de Cristo. Como Él ha sido obediente, Dios va a manifestar su gloria a su pueblo. ¿Cómo Dios va a manifestar su gloria? A todos nos encantaría una experiencia como la de Moisés, ¿no? Yo vi al Señor. Hermano, bueno, yo creo que Dios es todopoderoso y Él puede decidir manifestarse a quien quiera, de la manera en que quiera. Yo no voy a negar ni voy a limitar a Dios en esto. Pero sí creo algo de todo corazón. Dios quiere manifestarse a todos nosotros, al igual que lo hizo con Moisés. Pero si te das cuenta, Moisés, después de esta experiencia, que nadie más en la Biblia la ha tenido, lo más cercano es Pedro, Jacobo y Juan en la transfiguración, nadie más en la Biblia lo ha tenido. Yo te hago una pregunta, ¿cuántas veces más Moisés menciona esta experiencia que tuvo en su vida? Nunca más. Moisés vivió eso y allá quedó en el corazón de Moisés. Moisés no le ha andado diciendo al pueblo, sí, porque las espaldas de Dios yo vi tal y tal y tal cosa. No, Moisés lo guardó para él, pero lo que sí constantemente Moisés le hablaba a los demás era lo que había escuchado de Dios, no lo que había visto de Dios. La palabra de Dios es la forma como Dios está con su pueblo. Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 34. ¿Qué le pidió Dios a Moisés? Que le trajera 2 tablets, que diga 2 tablas. Alguien dijo que técnicamente Moisés es el primer hombre en subir con 2 tablas y descargar información desde la nube. Dios le pide a Moisés, alístate 2 tablas. ¿Para qué quiere Dios 2 tablas? Ok, él con Dios con su propio dedo había escrito su ley en esas tablas, que cuando el pueblo se había rebelado con el becerro, Moisés tomó esas tablas y en símbolo de lo que había hecho el pueblo, las rompió. Esto significaba que Dios había roto con su pueblo y la palabra también había roto con su pueblo. Un pueblo lejos de la palabra es un pueblo en desgracia. Una iglesia lejos de la palabra de Dios es una iglesia en desgracia. Si tú no vives estudiando la Biblia, déjame decirte que estás en desgracia. Dios quiere estar con su pueblo y lo primero que le dice a Moisés es, alístate 2 tablas. ¿Sabes por qué? Porque Dios las va a volver a escribir. Dios va a volver a dar a su pueblo la palabra nuevamente para que su pueblo vuelva a tenerla. ¿Sabe, hermano, cómo Dios se manifiesta a su pueblo? ¿Cómo nosotros vemos la gloria de Dios? A través de su palabra. Por eso es que cuando tú rechazas un estudio bíblico, no estás rechazando al maestro. A veces vienen maestros de casa de oración conmigo y naturalmente, obviamente duele y se quejan, pastor, voy y no me hace caso, me ha dicho que ya no quiere. Hermano, yo le digo, a final de cuentas, no te está rechazando a ti. ¿Sabes a quién está rechazando? El rechazo es a Dios. El rechazo es a Dios. Dios se quiere manifestar a nosotros a través de su palabra. El resto del episodio, a partir del capítulo 34, encontramos lo que sucedió ese día. A la mañana siguiente, Moisés fue con las 2 tablas, Dios lo puso en la hendidura, versículo 5,
Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Recuerde que este nombre es muy importante en Éxodo. Este nombre recuerda que Dios está en relación con. Cuando Moisés le dice: Señor, pero ¿quién les digo que me ha enviado? El Señor le dice: yo soy. Diles que yo soy es el que te envía. Esa palabra yo soy es el que llega a nosotros como Jehová en esta traducción de Reina Valera. Y lo que significa es el Dios que está con su pueblo, el Dios que es relacional. Lo otro que yo necesito para conocer una persona no solamente es conocer su cara, es conocer su nombre. ¿Cierto? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Tú creerías que de verdad es su novia? Cuando ni siquiera sabe su nombre. Obviamente, si conocemos a alguien, lo primero que llegamos a conocer es su nombre. Conociendo su nombre, conocemos a la persona. Es lo que Dios está haciendo acá, proclamando su nombre de nuevo sobre su pueblo. Jehová, Jehová. Pero al mismo tiempo viene tanto la gracia como el juicio. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Hasta aquí suena todo glorioso. Amén, ese es nuestro Dios. Y sí, es nuestro Dios. Pero no se olvide la segunda parte del versículo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, Dios aquí les está recordando al pueblo: yo soy tanto misericordioso como justo. Yo voy a hacer clemencia, voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia, pero también voy a hacer justicia para con todos. Nuevamente, hermanos, yo sé que la última parte del versículo nos impresiona, pero le ruego que mire la oposición de tercera y cuarta generación a millares de personas. La bondad de Dios se manifiesta a millares. Aquí, más que querernos mostrar un Dios terrible y severo, lo que está queriendo es mostrarnos un equilibrio sobre Dios. Sí, Dios no se agrada de nuestro pecado, no se agrada. Y si nosotros morimos en incredulidad, ciertamente Él tiene que hacer justicia contigo. Ciertamente. Más cierto que tu misma existencia. Pero al mismo tiempo que Él es justo y Él es juez, al mismo tiempo Él es misericordioso y clemente. ¿Sabe, hermano? Moisés lo único que logra hacer en ese momento, versículo 8, se postra ante el Señor con la cabeza hacia el suelo, adorando. En el versículo 9 dice: si ahora, Señor, he hallado gracia a tus ojos, vaya ahora el Señor, no dice conmigo, en medio de tu pueblo, en medio de nosotros, porque es pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra, no la iniquidad del pueblo. Mira el corazón de Moisés. ¿El pecado de quién había sido? ¿De Moisés? Es del pueblo, pero Moisés entiende que él es del pueblo. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Moisés está intercediendo y está aprovechando esta manifestación gloriosa de Dios para decir: Señor, hay algo más en lo cual tú tienes que mostrar tu gloria, y es en el perdón. ¿Sabe, hermano?
No es la misma gloria que se manifiesta aquel que cuida a una persona desamparada que aquel que perdona a un traidor. Imagínate que tú vas por la calle y te encuentras una persona pobre en la calle. No tiene nada, no tiene ni qué comer ni qué vestir. Y tú atiendes sus necesidades. ¿Eso es glorioso? Sí, eso muestra que eres una buena persona, glorioso en el sentido humano y terrenal, ¿ok? Eso muestra tu corazón, ¿cierto? Tú estás amando a tu prójimo y lo estás cuidando. Ahora, pero ponte a pensar que aquel al cual tienes que manifestar amor no es un desconocido pobre, es el que te ha traicionado. El que acaba de clavarte el cuchillo por la espalda. Pregunto, ¿para quién se necesita más amor? ¿Para cuidar a ese pobre o para amar al traidor? ¿Cuál manifiesta un amor más grande? El que ama al traidor manifiesta un amor todavía más grande. Porque amar al que nos aborrece, eso es difícil. Moisés le está diciendo esto al Señor. Señor, ama a los que te han traicionado. Muestra tu gloria. Nosotros te hemos traicionado, Señor. Muestra tu gloria amándonos, por favor. Hermano, no en vano nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Cristo, hermanos. Es en Cristo que nosotros hemos sido reunidos con Dios. Es en Cristo que la palabra de Dios ahora habita en nosotros. Hebreos 1 nos dice que Dios nos ha hablado en muchas formas en el pasado, pero en este tiempo nos habla a través de ¿quién? De su Hijo. Es más, el Espíritu Santo que es necesario que habite en nosotros para que entendamos la palabra de Dios. ¿Sabes quién lo envió? Cristo. En el Evangelio de Juan, el Señor le dice a sus discípulos, yo les voy a enviar otro consolador, hablando del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él. Hermanos, es Cristo el que hace posible la presencia de Dios en tu vida. Es Cristo la garantía por la cual el Señor no abandona a su pueblo. Yo hoy te pido que mires a Cristo y le adores por el papel que Él tiene como garantía de tu relación con Dios. Yo te pido, hermanos, que en Cristo, si tú estás débil espiritualmente, si tú estás pasando por esos momentos difíciles y duros, donde incluso has considerado abandonar a Dios, anda a Cristo y lo mires a Él. Pon tus ojos en Él, porque solo Él y solo a través de Él nosotros estamos seguros en Dios. En Juan 10, cuando se habla del buen pastor, el Señor dice, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Pero también dice, nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es en Cristo que tú y yo estamos seguros. Hoy vemos en este relato a Moisés, cómo Moisés sirve para unir, para que Dios en lugar de apartarse de su pueblo, más bien se manifieste con más gloria. Porque este Moisés nos anuncia a Cristo. Es en Cristo que Dios se va a manifestar a ti. Quizás nunca vayas a tener una experiencia sobrenatural como la que tuvo Moisés. Eso no es necesario siquiera. Pero Él sí se va a manifestar a ti. Pero se va a manifestar con su palabra.
Así que, hermano, valora la palabra de Dios. Cada vez que tú abres la palabra de Dios, tú estás permitiéndole a Cristo unirte al Padre. Estás permitiéndole a Cristo que tu vida no se aleje, sino que se quede cerca. Busca a Dios, porque el Señor se place de ser encontrado.